En el caso del lote 56 había una diferencia. Se entregó un lote para exploración cuando era un lote ya explorado y con reservas. Esto es más o menos comparar con una cosa es vender el billete de la lotería antes del sorteo y otra cosa es vender el billete ganador después del sorteo al precio antes del precio del guachito. Eso es realmente lo que pasó. Yo hice un cálculo sobre el tema a través de unas noticias y saqué que podríamos haber recibido 1.200 millones de dólares por ese lote. Ahora, se habla de un concurso, pero para hacerse de lote se requerían dos cosas: el lote y el tubo. Invitaron a 4 empresas, una sola tenía el tubo, las otras 3 que no tenían el tubo decían: yo sin tubo no puedo funcionar. Sí se tiene la exclusividad del tubo, las otras 3 estaban de lado. O sea, fue una forma de disfrazar y decir que se había hecho un concurso cuando estaba destinado a una sola empresa. Yo tengo aquí algunas, soy ingeniero, soy objetivo y voy a los hechos. Les pongo los hechos y ustedes juzgan, si me lo permiten. Lo que les voy a mostrar es parte del famoso contrato del lote 56. Escribí un artículo de invitación del comercio a los que nos invitaron a ver. Siempre es difícil tener el espacio necesario para explicar, entonces dije, con una ingeniosa triquiñuela se logró hacer pasar gato por liebre, ¿no? Entonces a la gente se le dijo que era una regalía de 38% y la regalía real nunca era superior al 7%. A eso se debe que sea que los precios del gas sean altos o sean bajos, el Perú siempre va a recibir poco. Entonces hoy se escuda eso en la circunstancia de que los precios son bajos, pero si fueran altos igual el Perú recibiría poco porque el problema es estructural. Miren las cifras que aparecen acá. Todo esto está encriptado, está lleno de unos conceptos que son difíciles de entender. Si yo los pongo en cristiano, BR son realmente los precios internacionales. Entonces, esta tabla se debe leer que si el precio internacional es 3.5, BMD es 0.50, la séptima parte, y así sucesivamente. Cuando uno le habla de un porcentaje de regalías, asume que lo está aplicando sobre el precio. Y si se habla de precio internacional, uno sobreentiende que el porcentaje de regalías se está aplicando sobre el precio internacional. Es decir, hoy el precio está debajo del 3.5, hoy el precio está como en 1.80. Pero si fuera 3.5, la regalía no la pagan sobre 3.5, la pagan sobre 50 centavos. Y el porcentaje de regalía es 30% en ese rango. Entonces, el 30% de 50 centavos son 15 centavos. ¿Ya? Es decir, si el precio es internacional es $3.50, el Perú lo que recibe son 50 centavos. Son 15 centavos. Si hago aquí el cálculo para las condiciones actuales, dice iguales o menores de $2, que es lo de hoy en día. Entonces, el BNB, esto de acá, es 20 centavos. El 30% de 20 centavos son 6 centavos. O sea, el Perú recibe 6 centavos como pago de regalías por el gas que exporta a México. ¿Y saben cuánto paga la industria peruana por ese gas en el mismo sitio? La industria peruana paga por ese gas $2.40. Y la generación eléctrica paga $1.50, $1.60. Entonces hay una gigantesca, absurda diferencia de precios entre una cosa y otra. Y en esta tabla son los casos altos. Aquí dice mayor o igual que 10. ¿Cómo lo entiende esto un ingeniero? Si no fuera 10 el
precio internacional. Si fuera 20, el Perú cobra como si fuera 10. Entonces, yo hice el ejercicio, el precio internacional alguna vez se aproximó a 20, nunca llegó a 20. Hice mi cálculo y cuánto me salía, 3%. Entonces, ¿de qué serviría un precio exorbitante si lo que el Perú va a recibir es 3%? Si lo ponemos en términos de petróleo, es como si el precio del petróleo fuera $100 el barril y el Perú le pagara $3 de regalía por cada barril. Entonces, el problema es estructural, está en este contrato. Este contrato es malo para todos los precios, altos o bajos. Hoy se escudan en los precios bajos, pero la razón está en esta estructura. Ese es el problema. Y esta es la cláusula que hay que renegociar. Ya no por razones económicas, o no solamente por razones económicas, por razones de legitimidad de nación. Porque no podemos permitir que los recursos naturales se negocien en estas condiciones. El Perú no lo puede aceptar. Entonces hay que renegociar esta cláusula. Esta tiene que tener valores aceptables, no este tipo de valores. Ese es el tema. Hay muchas aristas. Hay un tema de legitimidad que no se puede dejar de lado, porque si se permite que esto se haga con el gas, dejamos abierta la opción de que se haga con todas las riquezas naturales del Perú, y de eso vive el Perú. Hay un tema económico, hay un tema terrible. Estamos construyendo un gasoducto al sur. El de Camisea costó $970 millones. El del sur va a costar 7.700. Los volúmenes son los mismos. Imaginen lo que va a pasar con la tarifa. La tarifa de Camisea es 90 centavos. Si son 7.700, la tarifa que hay que poner en la parte eléctrica va a significar un 20-30% de incremento en las tarifas eléctricas, que ya hoy son altas. Ya no son baratas las tarifas eléctricas en el Perú. Pero ¿saben cuál es el peor de los problemas? Que no tiene gas. Hay contratos por los cuales Electroperú tiene que procurarle gas. Nosotros, los consumidores, estamos respaldando ese contrato. Es decir, nosotros lo vamos a pagar y nos va a venir en el recibo de luz, haya gas o no haya gas. Pero si no hay gas, vamos a pagar por un elefante blanco. Y otra cosa que suena extraña es que estemos pensando que para darle uso a este gasoducto tenemos que llevar el gas a Chile, o la energía eléctrica a Chile, para lo cual hay que terminar la infraestructura que falta. Yo me pregunto, ¿está el Perú en condiciones de usar su dinero, de cargar a sus contribuyentes con un costo gigantesco para construir la infraestructura que no es para el Perú sino para Chile? O sea, no es por Chile. El tema podría ser por cualquier otro lugar, pero el Perú no está en condiciones de construir con el sacrificio de su población la infraestructura de otro. Y para esto necesitamos gas. Entonces, las reservas del lote 56 deberían ser para este proyecto. Este proyecto le puede pagar muchísimo más que los magros centavos que se paga por exportar a México. Y esos son los temas fundamentales de la política energética. Si no tenemos gas, no tenemos gasoducto del sur, no tenemos industria. El tema del metano y el tema del metano son temas complejos, pero es como lo ha dicho usted. Según los contratos, el metano es un líquido. En los contratos dice que el metano es un líquido. Y el líquido tiene precios de líquidos, no precios de gas. Se está vendiendo a precios de gas. Hay una ley para que el metano se use en la industria de la petroquímica, y eso está en negociación desde hace 5 años y no termina, y a este paso no terminará nunca. O sea, en resumen, el tema de gas tiene muchas aristas, no es tan gaseoso como se dice, y es un tema fundamental para el futuro del Perú y para el futuro de sus hijos. Esa es la razón